Gloria a Dios, estamos terminando una linda semana estudiando, empapándonos de la palabra de Dios, llenando nuestro corazón del Espíritu Santo y su palabra. Él nos impulsa hacia el crecimiento y la expansión, porque nuestra vida es útil. Bebamos cada día de la única fuente de bendición, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es la esencia de nuestra vida. Cada día levantémonos de madrugada a orar, a adorarle, a leer la Santa Biblia, y decidamos cada día vivir en obediencia. Él nos impulsará a amar a Jesús, a servir a Jesús y a amar la salvación de otras personas, a predicar la palabra de Dios a otras personas para que se arrepientan y se conviertan. Bien, ¿qué pasó? ¿Había crecimiento y expansión? Sí, pero también había persecución, como hay también ahora, pero de otra manera, porque hay insultos a la iglesia, hay burlas contra la iglesia, hay ofensas cuando nos convertimos, cuando predicamos. Mucha gente rechaza, pero no te hagas problema, no te preocupes, eso es algo normal, porque el diablo siempre ataca para entretenernos, o para detenernos, o para perder el enfoque. No hagas caso, simplemente enfócate en la presencia de Dios, enfócate en tu propósito de vida. Voy a leer solo una parte para avanzar. Estamos en Hechos capítulo 8, versículo 1, y dice: en aquel día, dice, o sea, Saulo, antes de convertirse, se llamaba Saulo, después era San Pablo. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos. Fíjese, Saulo era un perseguidor de los cristianos. Después se convirtió. ¿Y qué pasó? Y Saulo, dice, asolaba a la iglesia, versículo 3, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así sufrieron los primeros cristianos, y nos dejaron un legado de amor, de pasión, de valentía. Bebamos de ese legado. Así nos ofendan, así nos agravien, así no haya dinero, pase lo que pase, avancemos, enfoquémonos en la esencia y en el propósito. Que Dios te bendiga, decídelo. ¿Y qué sucedió? Estamos en Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Fíjese, no se corrían como cobardes, simplemente escapaban de la persecución y seguían enfocados en la esencia y en el propósito, y seguían predicando el evangelio. ¡Qué gran ejemplo a seguir! Sigamos ese ejemplo, hermanos, cada día. No te asustes cuando el diablo ataque, al contrario, levántate en victoria. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hagamos eso. Salten al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria a Dios y gloria a Dios. Se bautizaban hombres y mujeres. La persecución no paró, no detuvo, ni ayer ni hoy. Porque el Espíritu Santo que les impulsó a ellos es el mismo Espíritu Santo que ahora te impulsa a ti y a mí. Él nos ama. Y nosotros por eso cada día tenemos que levantarnos de madrugada a orar, a adorar a Dios, antes de salir a trabajar, antes de salir a resolver un conflicto, antes de enfrentar un problema o antes de hacer un viaje. No dejes de levantarte de madrugada a orar y adorar a Dios. No tomes decisiones a la loca, a la ligera. Ora, adora, oye la voz de Dios, lee la Santa Biblia. ¿Qué pasó ahora? Pero dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es decir, los hermanos de Samaria ya eran cristianos, ya eran nuevos discípulos, ya habían sido bautizados en agua. Dice aquí el versículo 12. ¿Pero qué pasó?
los cuales, versículo 15 ahora, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, el otro bautismo. Aquí en el 12, le repito, dice que ya habían sido bautizados en agua, ya tenían en su vida al Espíritu Santo y ya eran salvos. Su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Pero ¿qué pasó? Vino Pedro y vino Juan, porque dice el 16, vino Pedro y Juan a orar por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Se refería implícitamente al bautismo, porque aquí dice el 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. El bautismo en agua. ¿Qué les faltaba? El mismo bautismo que recibieron los apóstoles y los 120 hermanos nuestros el día de Pentecostés. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, les enseñaron a beber de la fuente. Les enseñaron a beber de la esencia que nos llena de amor, que nos llena de pasión, que nos llena de locura por Jesús, por la obediencia a su palabra, por la adoración, por la oración. Es ahí cuando empezamos a amar a Dios, a su iglesia y la salvación de los perdidos y la salvación de las personas. Y tenemos que amar y predicar el evangelio al universitario, al millonario, al científico, igual que al sicario, igual que al drogadicto, igual que al homosexual, a todos, porque Dios ama a todos y quiere salvarles. Y quiere salvarles y quiere que se arrepientan y se conviertan. Pero tú eres el instrumento de Dios. Tú eres el instrumento de Dios. Bebamos de la esencia. Bebamos del Espíritu Santo cada día. Levantémonos a orar de madrugada. Hagamos el tiempo con Dios cada día. Tengamos disciplina. Compremos un despertador. Tengamos orden en nuestra propia vida. Y pasemos tiempos de calidad en la presencia de Dios. Él nos va a enfocar en su propósito para que otras personas se conviertan, sean salvos, sean nuevos discípulos y no vayan al infierno, sino al cielo contigo, a la vida eterna contigo. Tu vida es útil. La voluntad de Dios es que su iglesia, la iglesia donde tú eres miembro, donde estés, la iglesia donde tú eres miembro, haya más conversiones, haya nuevos discípulos, haya cada vez bautismo en el Espíritu Santo y a la vez haya crecimiento y expansión. Esa es la voluntad de Dios. Practiquemos, vivamos y que Dios te bendiga. Al contemplar en majestad las estrellas brillar, proclamaré: Dios es Rey. Al ver la luz de tu hermosura reflejada en el sol, yo cantaré: Dios es Rey. Dios es Rey.
Dios es rey.